Gentiles amigos, bienvenidos. ¿Por qué Rusia y Estados Unidos no se enfrentarán de manera directa, por lo menos en este 2022 y el futuro inmediato y el futuro mediato? Se lo vamos a preguntar al general de división, diplomado de Estado Mayor retirado, general del Ejército Mexicano, Roberto Vadillo Martínez. Mi general, la verdad, qué gusto tenerlo nuevamente entre nosotros. El gusto es mío, Jorge. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, general. ¿Por qué se descarta un choque frontal entre Rusia y Estados Unidos? Mira, Jorge, para este tema te voy a leer esta cuestión que he hecho precisamente para abordarlo. Dice así: es una cuestión histórica de estos dos estados. Como se sabe, Estados Unidos compró a Rusia hacia 1860 Alaska, un territorio de más de 1.700.000 kilómetros cuadrados y riquezas que aún se consideran como las reservas estratégicas de Estados Unidos hacia el futuro. Esa fue una negociación con los zares de Rusia. Los zares fueron derrocados por la Revolución Bolchevique de 1917. Este derrocamiento fue financiado desde Estados Unidos para llevar al poder a los comunistas bolcheviques. Esto es histórico, no lo tengo que demostrar y tú lo sabes. Ese cambio de gobierno en Moscú terminó un régimen continuo. Es muy importante la palabra continuo y continuidad que voy a emplear en este tema. De los zares, que ya llevaba más de 350 años en el poder e hizo la grandeza de Rusia, exactamente como el virreinato de la Nueva España hizo la grandeza territorial de México, que llegó incluso a las Filipinas y hasta Alaska en el Pacífico, donde la Nueva España tenía 2 puertos. Como tú sabes, Jorge, el virreinato de la Nueva España hacia 1794-95 comprendía territorios desde Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, todo lo que es México, todos los 2,5 millones de kilómetros cuadrados que perdimos con Estados Unidos, territorios en Vancouver, Canadá, en Alaska y en las Filipinas, las Islas Guam, las Islas Marianas, etc. Estos 2 países se expandieron territorialmente en esta forma que acabo de expresar, y esto nos da una idea clara de que los gobiernos y los cambios de gobierno con multiplicidad de partidos y de políticos solo llevan a la detención e incluso a la ruina económica de las naciones. No hay continuidad cuando hay muchos partidos y muchos políticos interviniendo en la política. Precisamente al hacer esa compra en la década de 1860, Estados Unidos tenía algunos años de haber establecido 2 partidos políticos. El Partido Demócrata, creado hacia 1828, y el Partido Republicano, formado en 1854. Esos 2 partidos se han alternado en el poder desde entonces hasta nuestros días, pudiéndose afirmar que en su política exterior su diferencia no existe en la realidad. Es decir, sean demócratas o republicanos, en sus políticas hacia el resto del mundo, los une en sus propósitos y no han permitido que otros partidos crezcan en Estados Unidos como alternativa a ellos. Esta es una demostración de que si 2 partidos como en Estados Unidos han gobernado ese país con políticas externas
y también internas muy parecidas, el país progresa irremediablemente, beneficiándose como nación y beneficiando a su población. O sea, estos dos partidos han hecho la grandeza de Estados Unidos después de haber arrebatado a México más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados en 1847. Precisamente aprovechándose del multipartidismo y del grupismo político que existió en México desde la independencia prácticamente hasta nuestros días, con la excepción de 2 etapas: la etapa porfirista, conducida por un hombre excepcionalmente patriota, y la etapa de 1940-82, en que la llamada Revolución Mexicana, que arruinó al país, matando a 1 millón de mexicanos, destruyendo la infraestructura nacional y expulsando a otro millón de mexicanos hacia el exterior, solo tenía 15 millones de habitantes. Esos actos unificaron a los políticos de 1940 de diversas facciones para desarrollar a México. Y a partir de 1982, que esto duró, a partir de esta fecha México vuelve a perder la política del desarrollo y del progreso por la multiplicidad de partidos. Resumiendo, la continuidad política que tiene metas por alcanzar, objetivos que cumplir y uniformidad en su desarrollo es lo que hace finalmente la grandeza de los pueblos y de las naciones. El odio que los políticos y los partidos destilan paralizan las naciones. El odio entre nacionales desde un gobierno debería de ser prohibido en países como el nuestro. La caída de Rusia significó para el mundo que un régimen comunista, dictatorial y tiránico que había conquistado a los territorios zaristas se convirtiera, sin que el mundo hiciera algo para impedirlo, en el régimen con mayores asesinatos en la historia de la humanidad, principalmente en Europa, en Rusia y en Asia. Un régimen de esta naturaleza aterroriza a su pueblo, impide que el mismo viva en libertad para hacer lo que quiera dentro de la ley, que viaje a donde quiera y como quiera, tanto en su país como fuera de él, que se eduque con sistemas universales de educación y no con dogmas y mentiras impuestos por el Estado. Ese régimen comunista de Stalin fue salvado en la Segunda Guerra Mundial por los recursos de Estados Unidos y de toda América, por el Imperio Inglés y sus colonias en África y en Asia, por Francia y sus colonias en África y Asia, por Australia, que combatió al lado de Estados Unidos, por Brasil, que también lo hizo igual, por lo que la Segunda Guerra es mundial, porque prácticamente el mundo combatió contra Alemania para salvar a la Rusia bolchevique. Así, la Unión Soviética, ya enorme territorialmente y con los territorios capturados en Europa Oriental, Europa del Norte y los Balcanes después de la victoria, lanza un reto a Estados Unidos y al mundo occidental que los salvó de la guerra para competir en todos los órdenes, iniciándose así como se conoce la Guerra Fría. Pero el origen del bolchevismo, como ya dije, tuvo su base en el apoyo financiero que desde Estados Unidos recibió para terminar con el régimen zarista. En esas condiciones, como lo he dicho en varias ocasiones, la Guerra Fría era en realidad una guerra de mentiritas para Estados Unidos y para Rusia, para la Unión Soviética, pero muy verdadera y terrible, que causó la muerte de millones de personas para el resto del mundo, en donde países que luchaban por lograr su independencia de los regímenes coloniales europeos ya mencionados, creyeron que estar de uno o de otro lado los ayudaría en sus propósitos, masacrándose sus nacionales para tratar de lograr esos propósitos. A esto se agregó que la Unión Soviética presentó a su revolución bolchevique
como una fuerza liberadora de energía de pueblos y naciones, lo cual hizo que muchos países lo creyeran y buscaran su apoyo. Esa fue la mentira de la Guerra Fría que costó al mundo la muerte de millones de personas y que nunca enfrentó directamente en una guerra declarada a Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dos armaron a sus partidarios en todo el mundo, provocando la muerte de millones de personas. La Unión Soviética, como se sabe, estuvo constituida, además de Rusia, por otras 15 naciones, con un territorio de más de 23 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Canadá, Estados Unidos y México, además de otros países de Europa Oriental que cayeron en su órbita económica y política y que tampoco pudieron desarrollarse como Europa y Estados Unidos lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Para darse una idea del fracaso de este sistema político, solo hay que recordar que el Producto Interno Bruto por persona de Rusia o Unión Soviética al desintegrarse era de $3,500. O sea, Rusia al desintegrarse en la Unión Soviética o la Unión Soviética al desintegrarse, realmente era un país subdesarrollado, excepto en 2 o 3 temas, en la industria militar y en la industria aeroespacial. En todos los demás temas, se puede decir que era un país subdesarrollado. Claro, invirtiendo el 20 y hasta el 30% de su presupuesto, y esto es medible, no estoy diciendo mentiras. Lo que yo digo son verdades que están en libros, que están en historias, son medibles todas. El presupuesto de Rusia, siendo un país desarrollado y que pudo ir al espacio y que pudo tener cohetes intercontinentales, etcétera, se logró porque ocupaba hasta el 30% de su presupuesto en el aspecto militar. Algunos especialistas dicen que hasta el 40% de su presupuesto. Imagínate un país que hace esta inversión, cómo deja a su pueblo en relación con el desarrollo social y económico. Era un régimen en total subdesarrollo que desaprovechó los recursos territoriales y humanos que estuvo administrando durante 70 años de régimen comunista. Esto debería ser tomado en cuenta por los comunistas y rojos del mundo que quieren hacer justicia a los pueblos para apoderarse del poder. Repito, en 70 años de gobierno comunista, Rusia, con un territorio de 23 millones de kilómetros cuadrados, su PIB al finalizarse, al desintegrarse, era de $3,500 por persona. Esto es medible. ¿Qué ha pasado con los países que se liberaron después de la caída de la Unión Soviética? Todos, absolutamente todos, han progresado increíblemente. La República Chequia, 10 millones de habitantes, PIB de 240,000 millones, $24,000 de Producto Interno Bruto por persona. Finlandia, 6 millones de habitantes y 260 millones de dólares de PIB. Más de $45,000 por persona. Recuerda que Finlandia estuvo en una guerra muy difícil contra Rusia, que la invadió, y que Finlandia, un pequeñísimo país del norte de Europa, detuvo el ejército ruso durante semanas y durante meses. Lituania, un país mártir completamente, fue sojuzgado por la Unión Soviética. 3 millones de habitantes, 60,000 millones de PIB, $20,000 de PIB por habitantes. Y así te podría seguir diciendo. Ahora, ¿qué pasa con otros países que no fueron, digamos, conquistados por Rusia en esta etapa con su nombre de Unión Soviética? Por ejemplo, vamos a ver Italia. Italia tiene 60 millones de habitantes, un PIB nacional de 1,000,000,000
900,000 millones de dólares y un PIB por habitante de 31,000 dólares. Italia supera actualmente en 400,000 millones de dólares a Rusia en su PIB nacional. El PIB nacional de Rusia es de 1.500.000 dólares. Italia, 1.900.000 millones. Italia, 60 millones de habitantes y 300,000 kilómetros cuadrados. Rusia, 140 millones de habitantes y actualmente más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Esa es la diferencia que los políticos occidentales, principalmente, donde hay muchas expectativas rojas, izquierdistas y comunistas, deben de manejar para que los pueblos se den cuenta, para que los pueblos no sigan siendo engañados. Más adelante me referiré a este tema por lo que se refiere a Latinoamérica. Entonces, como tú ves, Jorge, este asunto es apabullante, como un fracaso del comunismo internacional en Rusia y nos dice mucho de la historia de Rusia con respecto a Estados Unidos y por qué estos dos países no han luchado entre sí. Recordemos en esta primera parte de que estoy hablando que Estados Unidos, financieros y banqueros estadounidenses, financiaron y promovieron el arribo al poder del sistema comunista en Rusia en 1917. Jorge, yo creo que le paramos. Ha sido el general de división, diplomado de Estado Mayor, retirado, general del Ejército Mexicano, 50 años de servicio a las Fuerzas Armadas Mexicanas, Roberto Vadillo Martínez. Interesante, mi general. Y si no tiene inconveniente, le seguimos un poco más adelante. Claro que sí, Jorge, por favor.